Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos al episodio 76 o episodio 13 de esta cuarta temporada ya. Más que agradecidos de tenerlos nuevamente ahí del otro lado, atentamente aprendiendo juntos algo de historia, profundizando algún contenido o, por qué no, estando por primera vez en contacto con ellos, ¿sí? Así que muy bienvenidos a todos aquellos que han llegado hasta este episodio, sea por primera vez o sea en el acumulativo de todos los que llevamos grabados en nuestro podcast. Bienvenidos a este episodio en donde vamos a estar tratando justamente la parte 4 de la historia de la antigua Grecia, ¿sí? Parte 4 ya, en donde vamos a desarrollar la época clásica, pero solamente una partecita de la época clásica que está referida a la ciudad de Atenas, a la polis ateniense, ¿sí? Este concepto de polis que ya analizamos en el episodio anterior y que en este momento vamos a profundizar en la llamada época clásica, porque vamos a tener dos polis de gran envergadura a lo largo de la época clásica. Una va a ser Atenas y la otra va a ser Esparta, pero Esparta la vamos a estar analizando en el próximo episodio, en el siguiente episodio. Turno hoy entonces de desarrollar la cultura de la época clásica ateniense, ¿sí? ¿Qué era Atenas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Atenas? Estamos hablando de una polis, de una ciudad-estado, ¿sí?, que cuenta algún tipo de mito fundacional o un mito de origen de esta polis, que en su nombre se guarda cierta justificación de la participación política que va a venir posteriormente en Atenas. Si nosotros pensamos en Atenas, se nos deben venir a la cabeza un montón de sucesos, de hechos, de procesos históricos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la democracia que vamos a estar analizando en este episodio. Y en esa democracia ateniense no participaban las mujeres, no eran consideradas ciudadanas, pero esa participación política tiene una justificación en un mito fundacional. Por eso empiezo de esta forma este episodio. Se dice que a la hora de elegir el nombre de esta polis de Atenas, estamos hablando, ¿no?, existió una votación entre hombres y mujeres, ¿sí?, para tratar de ver qué nombre se le colocaba a esa nueva polis que estaba surgiendo. Y aparecieron, dos opciones. O se le ponía el nombre de Atenas, que era la diosa de la sabiduría y de la guerra, ¿sí?, o se le ponía el nombre de Poseidón, que era el dios de los mares. En esa votación participaron todos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Los hombres votaron por Poseidón y las mujeres votaron por la diosa Atenea, es decir, que le iban a poner de nombre a esa polis Atenas. Y como había una mujer más en esa votación, terminó ganando esta posición de ponerle a esta nueva polis el nombre de Atenas. Cuenta este mito que Poseidón, enojado, ¿sí?, por esta elección, decide arrasar con las olas del mar a todas las tierras atenienses, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, ¿sí?, los hombres atenienses decidieron colocarle 3 penas a las mujeres, que, según este mito, por responsabilidad de ellas, ¿sí?, el mar, mitificado en la figura de Poseidón, arrasó en un primer momento las tierras de Atenas. Esas 3 penas que se le colocaron a las mujeres después de esa votación para elegir el nombre de esta ciudad, decían lo siguiente. Primero, no podrían votar de allí en adelante. Sus hijos no llevarían el nombre de la madre y no serían llamadas atenienses, es decir, que no serían consideradas ciudadanas. Por lo tanto, en ese mito fundacional, en ese mito de origen del nombre de la polis Atenas, ¿sí?, guardamos también una justificación de la participación política posterior a esa polis. Entonces, como para empezar, bastante interesante para ver a dónde se radica el mito de origen y en dónde se radica un mito de justificación de la participación política posterior, es decir, algo que iba a pasar un poquito más adelante en el tiempo y que vamos a ver a continuación en este episodio. ¿Dónde se ubica Atenas? Más o menos, como siempre digo, para ubicarnos geográficamente, se ubica en la parte del Ática, ¿sí? La parte del Ática es justamente una parte de la Grecia en donde, de la Grecia antigua y de la Grecia actual también, en donde a partir del siglo 8 a.C., la población comenzó a agruparse en torno a esta ciudad-estado de gran tamaño, de gran importancia, como iremos desarrollando a lo largo del episodio de hoy, que es la polis de Atenas.
¿Cómo se organizaba políticamente, al menos en estos comienzos, en estos principios, esta polis ateniense? Bueno, hay que decir que en esos primeros momentos el poder se encontraba en manos de pocas familias. Esas familias eran llamadas los eupátridas. ¿Quiénes eran los eupátridas? Podemos traducirlo muy literalmente y decirle que eran los bien nacidos, eran considerados aquellos ciudadanos de bien, digamos, ¿sí?, dentro de la polis ateniense, que controlaban justamente en sus manos el poder político y el gobierno de la polis atenienses. Y aparte existían dos instituciones políticas, una era el arcontado y otra era el areópago. El arcontado estaba formado por 9 arcontes que eran elegidos anualmente entre las familias eupátridas, ¿sí? Es decir, quedaba siempre el poder en manos de esta familia de eupátridas. Y por otro lado tenemos el areópago que era la institución más importante, la institución más poderosa de la política antigua ateniense, ¿sí? Era la institución encargada de redactar leyes y además de elegir a los arcontes. Esa era la situación de origen, vamos a decirlo así, de la Atenas antigua, de esta polis ateniense en sus orígenes. Pero en torno al siglo VI, al siglo V a.C., siempre las fechas por ahí es muy difícil ser tajante, como siempre digo con las fechas, vamos a poner ahí este marco de casi 150 años, es decir, entre el siglo VI y el siglo V a.C., una época de problemas en Atenas. Y como nosotros ya sabemos a esta altura del podcast, toda época de problemas en la historia trae aparejado una época de soluciones. ¿Sí? Siempre en la historia, cada vez que aparece una situación de crisis, aparece un problema y aparece una solución, que en grandes medidas terminan trayendo después una nueva problemática, digamos, ¿no? Y es una especie de espiral sin fin. Pero en este caso vamos a ver cuál era ese problema y cuál fue la solución que se le planteó a esa etapa de conflictos entre el siglo VI y el siglo V a.C. en la polis ateniense antigua. Estos reclamos, estos problemas van a tener un fundamento, digamos, doble. Van a ser fundamentados en reclamos económicos y en reclamos políticos. ¿Qué sucedía en el plano económico? Bueno, resulta que los eupátridas estaban concentrando en sus manos cada vez más posesiones de tierras. ¿Qué sucedía? Los pequeños agricultores estaban en muy malas situaciones económicas y pedían préstamos. ¿A quién le iban a pedir préstamos? A los mejor colocados económicamente, que eran los eupátridas. Entonces los eupátridas daban esos créditos, ¿sí? Pero esos pequeños agricultores que estaban en malas condiciones económicas, la mayoría de las veces no llegaba a devolver ese préstamo realizado por los eupátridas. Entonces se convertían automáticamente en esclavos y perdían las tierras. Y cuando decimos que perdían las tierras, perdían también sus derechos políticos, ¿sí? Entonces, cada vez íbamos a encontrar en la polis ateniense menos ciudadanos con participación política y menos ciudadanos con posesión de tierras, ¿sí? Y por consiguiente va a venir vinculado a este reclamo económico un reclamo político, porque van a comenzar a surgir de manera muy numerosa, muy copiosa, los intercambios comerciales entre los atenienses con otras polis griegas, ¿sí? Esos intercambios comerciales van a favorecer la formación de un grupo de comerciantes y artesanos que con su bienestar económico, vamos a decirlo así, pudieron comenzar a comprar sus propias tierras, pudieron tener acceso a la propiedad de la tierra, ¿sí? Entonces, desde ese momento, ese grupo va a reclamar mayor participación política en la vida de la polis, en la vida de la toma de decisiones de la ciudad ateniense, ¿sí? Entonces, esto va a llevar a que levanten la pancarta, levanten el cartelito de queremos participar, nosotros también somos ciudadanos, nos estamos acomodando económicamente, estamos teniendo derecho y acceso al derecho a la posesión de la tierra, mientras muchos lo estaban perdiendo y estaban quedando en manos de los eupátridas, otros tantos los estaban ganando. Entonces, que eran este grupo de comerciantes y artesanos atenienses que estaban generando este intercambio comercial, ¿no? Toda esta situación va a llevar a un largo camino de reformas políticas. Les dije recién, tenemos un problema con un doble fundamento económico y político y vamos de a poco a empezar a encontrarle una solución a esos problemas. Esos problemas se van a comenzar a solucionar con una serie de reformas políticas. Esa serie de reformas políticas tienen 4 nombres propios, ¿sí? Que son los nombres de aquellas personas que las formularon.
que a la hora de leerlo, a la hora de escucharlo, decís, oh, qué aburrido, 4 nombres de tipos que murieron hace 150.000 años. Bueno, vamos a tratar de explicarlo de la manera más fácil posible y a cada uno de estos nombres propios le vamos a colocar un título para que ustedes entiendan cómo ha sido el proceso del cual desde esta crisis del siglo VI, V a.C. se llega a la formación y a la consolidación de la democracia ateniense que tanto vanagloriamos hoy en día, digamos, ¿sí? Entonces, tranquilos, los voy a explicar de manera muy fácil y muy clara para que ustedes puedan entenderlo. De igual manera, si queda algo por ahí que se ha escurrido como agua entre las manos, pueden, como siempre digo, escribirnos a nuestro Instagram Historia en Podcast y vamos saldando dudas como tantos de ustedes lo han hecho ya, ¿sí? Así que muy agradecido también por eso. Vamos a comenzar. Dije entonces que para salir de esta crisis fue necesaria una serie de reformas políticas que van a dar origen, ¿sí?, con el paso de muchos años, a la formación de la democracia ateniense. Ahora bien, ¿quién fue el primero de estos reformadores de la vida política y social de Atenas que va a dar origen al largo camino de la democracia ateniense? El primero de ellos va a ser Dracón, ¿sí? Primer nombre propio, medio complicadito cuando acumulemos todos, pero vamos a titular la etapa de Dracón como la etapa de la recopilación escrita de las leyes. Primer paso, es decir, vamos a escribir las leyes. Hasta el momento esas leyes eran orales en Atenas, ¿sí? Por lo tanto, su aplicación quedaba a total discreción de los jueces, que además eran eupátridas. Ya sabemos que esta familia de los eupátridas, de los bien nacidos, tenían el control político, ¿sí? Por lo tanto, aplicaban la ley, al ser oral, la aplicaban a su total discreción. Pero en el año 621 a.C., Dracón, un funcionario del gobierno, va a redactar un código legal que recopilaba justamente las antiguas leyes de la ciudad ateniense. ¿Qué facilita que las leyes sean escritas? Facilita que ya no se van a aplicar a discreción de los eupátridas, a discreción de los jueces. ¿Por qué? Porque las leyes ahora van a ser conocidas por todos. ¿Sí? Yo no puedo apelar a una ley inventada como sucedía cuando las leyes eran orales, ¿sí? Sino que me tengo que basar en este código legal escrito, ¿sí? Primer gran logro y apertura del camino hacia la democracia ateniense. Pero estas reformas draconianas, draconiano, digamos, es un término que se utiliza hoy en día como sinónimo de muy duro, como de justicia dura, ¿sí? Se dice que Dracón no escribió sus leyes con tinta, sino con sangre, dicen los antiguos historiadores de Atenas, ¿no? Digamos, este sentido de la dureza de la ley. Se hace lo que la ley dice, ¿sí? Literalmente. Entonces, de ahí viene este término actual que usamos, que es draconiano. De Dracón, justamente el encargado de la primera etapa del camino hacia la democracia ateniense, que fue la recopilación escrita de las leyes. Ese es el título que hemos elegido. Una de las leyes más importantes, simplemente por mencionar una, de las leyes de Dracón, ¿sí?, fue la que estableció la responsabilidad del delito, digamos, que la responsabilidad del delito cayera sobre la persona que lo cometía y no sobre su familia, ¿sí? Porque eso era una tradición también de la Atenas antigua, que pagara toda la familia por el delito cometido por uno de sus integrantes, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Estas leyes draconianas no solucionaron la cuestión de fondo, no solucionaron la cuestión del empobrecimiento, de la esclavitud, del ascenso social pretendido por los comerciantes y los artesanos que hemos visto anteriormente. Entonces se da inicio a una segunda etapa, que es la etapa liderada por Solón. Solón, que le vamos a titular su etapa como la reforma de las leyes. Si Dracón había escrito las leyes, Solón las va a reformar. Digamos, hay algunos historiadores que recién con Solón considera que se abre el camino a la democracia. Para mí se abre anteriormente, porque para reformar las leyes antes alguien las tiene que haber escrito, digamos, ¿no? Bueno, y ahí está la función de Dracón. ¿Qué hace Solón? Solón es miembro de una familia eupátrida, ¿sí? Y alrededor del año 594 a.C. redacta nuevas leyes, entre las cuales se destacan, por ejemplo, la abolición de deudas de pequeños agricultores, punto muy importante teniendo en cuenta lo que hemos descrito anteriormente.
Anteriormente, perdón. Tenemos también la prohibición de la caída a la esclavitud por parte de un ciudadano ateniense. Es decir, un ciudadano ateniense no puede ser relegado al puesto al puesto no, digamos, sino al grupo social de los esclavos. ¿Sí? Va a reformar también el derecho de herencia, ¿sí? Va a decir Solón, todos los hermanos heredan de igual manera, ¿sí? Pero Solón, al ser miembro de una familia eupátrida, se va a negar a legislar sobre la repartición de tierras justamente de los grupos eupátridas, porque él pertenecía a ese sector. Como les decía, algunos historiadores van a considerar que con Solón se inicia este camino a la democracia ateniense. Yo ya he dejado en claro mi punto de vista. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con Solón? Para lograr mayor participación de la ciudadanía, de aquellos ciudadanos que no eran eupátridas, vamos a decir, y para reducir el poder político justamente de esta aristocracia, va a iniciar un proceso de reformas en cuanto a la organización política, el propio Solón, ¿sí? Va a dividir el conjunto de los ciudadanos atenienses en 4 grupos. Grupos que van a estar divididos según su riqueza y sin importar el lugar de origen familiar. Es decir, no importa si sos eupátrida, artesano o comerciante. Lo vamos a medir en torno a tu riqueza. Los 2 primeros grupos de esos 4 estaban formados por las familias, por aquellos grupos más ricos, digamos, por aquellas personas más ricas, ¿sí? Podían formar parte del gobierno, es decir, podían acceder al arcontado, podían ser arcontes, sin ser eupátridas. Ya ahí tenemos una reforma interesante en cuanto a la situación anterior. Cualquiera de los integrantes de esos 4 grupos podían participar de la asamblea, de la famosa eclesía, ¿sí? Y también en los tribunales, ¿sí? El famoso tribunal de los Eliastas, en donde se iban a elegir de a poco, digamos, los arcontes. Es decir, tenemos una apertura democrática que en la situación anterior que hemos descrito al comienzo de este episodio no la teníamos, ¿sí? El arcontado ya se hace más diverso porque no solamente va a estar formado por eupátridas, sino por miembros de los 2 primeros grupos de esos 4 que decidió dividir Solón, ¿sí? En donde se reunía a las familias con más dinero, ¿sí? Pero no necesariamente eupátridas. Es decir, tenemos una pequeña apertura, pero seguimos relacionando la participación política al poder económico que una persona pudiera llegar a tener. Y esto abre el inicio de una tercera etapa, que es la etapa de Clístenes, etapa que vamos a titular como la igualdad política de los ciudadanos, que viene a subsanar los errores de aquella etapa de la reforma de las leyes de Solón, ¿sí? Clístenes va a decir que las reformas de Solón no fueron suficientes para eliminar los conflictos que existían en la polis ateniense. Entonces se va a iniciar a partir de allí un periodo de guerras civiles, en Atenas, que va a dar origen a la figura del tirano, ¿sí? Vamos a tener un tirano muy famoso en la historia ateniense, que es Pisístrato, que fue Pisístrato, mejor dicho, ¿sí? Ese tirano se adjudicaba todo el poder político sin tener en cuenta las funciones de la asamblea y del areópago, digamos, ¿no? Hoy en día la concepción de tirano tiene una concepción bastante negativa. Si en esos momentos en Atenas no tenía una concepción negativa la figura del tirano, por más que fuera llamado tirano, digamos, ¿no? El tirano era una persona, vamos a decir en términos académicos, con poder político, como dije recién, adjudicado todo en él mismo sin tener en cuenta las diferentes instituciones, como la asamblea o el areópago, pero que gobernaba para tratar de salir de un periodo de guerra civil con el máximo orden posible, digamos, ¿no? Hoy en día la figura del tirano tiene una concepción, una denotación totalmente negativa, cosa que no sucedía en sus orígenes, en los orígenes del término, en estos momentos de las guerras civiles atenienses. Esas guerras civiles atenienses se van a extender hasta el año 510 a.C., en donde, momento en el que va a surgir Clístenes. Clístenes era un arconte que va a proponer nuevas reformas políticas con el objetivo de lograr una igualdad de la participación de la ciudadanía en el ejercicio del gobierno. Fíjense, todos están buscando lo mismo, pero poco a poco vamos encontrando más apertura democrática, si se quiere poner en términos actuales, ¿sí? El primer paso va a ser debilitar el poder de las familias aristocráticas. Entonces, ¿qué hace Clístenes? Decide mezclar, voy a poner muy entre comillas el término mezclar para que no se malentienda, va a mezclar a toda la población, ¿sí? Dividiendo a la zona del Ática en 3 regiones: la ciudad, la costa y el interior, que va a estar dividido cada una de estas regiones por
sus niveles de riqueza, digamos. No va a ser el mismo nivel de riqueza de la ciudad en donde estaban los eupátridas que la zona de la costa o la zona del interior en donde estaban los pequeños agricultores que poco a poco en etapas anteriores habían ido cayendo a la esclavitud, ¿sí? Entonces, al mezclar toda esa población del Ática, Clístenes decide formar 10 tribus integradas por miembros de las 3 zonas, es decir, una mezcolanza bastante interesante la que lleva a cabo Clístenes. Y el segundo paso va a ser la reforma de las instituciones políticas de Atenas, con el objetivo de lograr una igualdad en la participación política de todas las tribus, ¿sí? Va a crear 10 cargos de funcionarios, que van a ser los estrategas. Esos 10 cargos de funcionarios van a estar divididos uno por cada tribu, digamos, elegido por sorteo en esos momentos. Es decir, cada tribu va a tener 10. Tenemos 10 tribus y vamos a tener 10 cargos de funcionarios, 10 estrategas, ¿sí? Entonces vamos a tener un estratega por tribu elegido mediante sorteo. Ahí espero que haya quedado un poquito más claro. Va a crear también una nueva institución que va a ser un consejo llamado Bulé, ¿sí? Que va a estar formado por 500 ciudadanos también elegidos por sorteo, y una nueva institución muy importante, y yo pienso que sería de la actualidad política, sobre todo en nuestro país, si existiese esta institución, que es el ostracismo. El ostracismo era un castigo político, si se quiere, a aquellos ciudadanos que atentaban contra la organización política de la polis y eran desterrados de la ciudad por 10 años. Es decir, no podían volver a vivir en esa ciudad en donde habían hecho un daño político, dañando las instituciones políticas, ¿sí? No podían volver por el término de 10 años. ¿Por qué se llama ostracismo? Porque existían las óstracas. ¿Qué eran las óstracas? Un pedazo de cerámica en la que los ciudadanos de la asamblea, de la Bulé, tallaban los nombres de aquellas personas a quienes imponían el castigo del ostracismo. Es decir, usted ha hecho daño y por votación usted se tiene que retirar de la ciudad y de la vida política y pública por el término de 10 años. Imagínense si eso existiese en la realidad de nuestro país, digamos, ¿no? Nos quedamos sin gobierno en 10 minutos directamente, pero bueno. Página aparte. El ostracismo era decidido justamente por la asamblea, por la Bulé, y demostraba, esto es casi opinión, digamos, ¿no? Para mí, el ostracismo viene a demostrar el fortalecimiento del poder de la Bulé, de la asamblea, de esta institución en la que participaban todos los ciudadanos. Es decir, recordemos que tenemos 500 ciudadanos elegidos por sorteo para participar dentro de la Bulé, que a su vez representaban a aquellos que no habían sido elegidos, digamos, ¿no? Entonces, ese fue el sistema que inicia Clístenes con este proceso que hemos titulado nosotros la igualdad política de los ciudadanos. Ahora bien, ¿cómo se organizaba esa incipiente democracia ateniense? Bueno, vamos a tener el grupo de los ciudadanos, aquellos hombres libres, hijos de padre y madre ateniense, con una edad mayor a 20 años, ¿sí? Esas eran las personas consideradas ciudadanos. Quedaban por fuera las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener a la asamblea, que promulgaba leyes, que dictaba la paz o la guerra, que elegía a los estrategas y además los controlaban. Participaban en ella todos los ciudadanos mayores a 20 años. Tenemos también la Bulé, que era el órgano encargado de formular leyes para presentar luego a la asamblea. En esta Bulé participaban 500 ciudadanos mayores de 30 años. También teníamos los tribunales populares que tenían su función fundamental en cuestiones judiciales, siempre expresadas mediante el voto. El número de sus integrantes, el número de integrantes de los tribunales populares va variando en el tiempo. Y por último tenemos a los estrategas, que eran elegidos por la asamblea y representaban a la polis en cuestiones de política exterior, en asuntos financieros, y como dije anteriormente, teníamos 10 miembros, un representante por cada una de las 10 tribus que había dividido Clístenes. Y por último, la institución del Areópago, esta arcaica institución ateniense, que poco a poco va a comenzar a perder poder en el gobierno de la polis hasta directamente desaparecer.
Con esta situación vamos a dar origen a la cuarta y última de las etapas, que fue la etapa de Pericles, ciclo que hemos nosotros titulado como la consolidación de la democracia ateniense, ¿sí? Democracia ateniense, digamos que había sido pensada por Clístenes y que se mantuvo sin cambios hasta la aparición de este nuevo personaje que fue Pericles en el año 461 a.C., en el cual se van a instaurar nuevas reformas que van a consolidar el camino hacia la democracia. Pero bien, ¿quién era Pericles? Había sido elegido estratega durante muchos años seguidos, desde el año 461 a.C., va a ser el personaje que le va a dar definición propia a una época, digamos, porque va a ser la época de oro de la democracia ateniense. Si uno va a los libros de historia, va a encontrar justamente este título de época de oro de Atenas, el siglo de Pericles, la época de Pericles, porque va a ser el periodo en donde se va a dar un pleno desarrollo tanto de la democracia, va a ser, como así también digo, de la propia Atenas, va a ser el periodo de máxima expansión de Atenas, va a ser el periodo de la belleza de las artes atenienses y de las letras atenienses, va a ser la época en donde se va a construir el Partenón, por ejemplo, digamos. Y entonces va a ser Pericles quien en torno a su figura va a construir, le va a dar nombre propio a una época de la historia de la polis ateniense. ¿Sí? ¿Qué medidas va a tomar Pericles? En primera instancia va a eliminar las atribuciones que le quedaba al Areópago. Directamente desaparece el Areópago como institución política ya directamente considerada arcaica para esos momentos, ¿sí? Se le va a otorgar esas atribuciones que se le quitan al Areópago, se las van a otorgar a la Bulé y a los tribunales de justicia, y de esa forma se van a fortalecer las instituciones en las que participaba el demos. ¿Quién era el demos? El conjunto de ciudadanos de la polis. Muchas veces en muchos libros de historia se traduce de manera errónea como pueblo, ¿sí? De hecho, la definición de democracia decimos demos, pueblo, kratos, poder del pueblo, digamos. Bueno, no, en realidad la idea de pueblo no existía en la Grecia antigua, digamos, ¿no? Era la idea de conjunto de ciudadanos de la polis. Y ya sabemos que no todos eran ciudadanos. Quizás, pienso, con el diario del lunes y con los lentes de la actualidad que todo historiador tiene puesto y tenemos puestos, la traducción de demos como pueblo, ¿sí?, puede ser tomada como base de justificación de los reclamos populares. Digamos, es el pueblo el que se manifestó. Bueno, ¿quién es el pueblo? Para algunos sectores políticos va a ser algún grupo y para otros sectores políticos va a ser otro. Cuando algún sector de la ciudadanía se levanta, van a decir, esto forma parte del pueblo o esto no es el reclamo verdadero del pueblo, digamos. Hay una lógica bastante perversa en el uso político de la palabra pueblo. Uso político de la palabra pueblo que no existía en la Grecia antigua cuando comienza el camino hacia la democracia. Demos significa el conjunto de ciudadanos de la polis. Y ya sabemos que cuando hablamos de conjunto de ciudadanos de la polis, hay muchas personas que quedan afuera. Mujeres, extranjeros y esclavos. Quizás, pienso, cuando usamos el concepto pueblo, hoy en día en nuestra democracia actual, sobre todo la democracia argentina, ¿sí?, estamos queriendo deliberadamente dejar afuera de ese concepto a algún sector, de igual manera que los griegos dejaban afuera, ¿sí?, a algún sector de su población con el concepto demos. Cierro paréntesis ahí como para pensar la actualidad de algunos conceptos que usamos muy a menudo y que por ahí se nos pierden en el hilo histórico, ¿sí? Volviendo a las reformas, a las medidas de Clístenes, en tercera instancia va a establecer el pago de una retribución para aquellos miembros de la Bulé y de los tribunales de justicia. Es decir, va a llevar a la dedicación exclusiva de personas a la vida política, ¿sí? Porque anteriormente a Pericles, un ciudadano tenía, si era político, tenía que trabajar de otra cosa, digamos, porque de la política no se vivía, digamos. Bueno, Pericles va a ser el que inaugura la dedicación exclusiva mediante el pago de una retribución a aquellos miembros de la Bulé y también de los tribunales de justicia. Ahora bien, ¿cómo funcionaba esa democracia ateniense que para estos momentos ya hacia el siglo V, digamos, hacia bien entrado el siglo V, ya estaba consolidada? Bueno, en primera instancia estamos hablando de una democracia directa, de una participación directa en la asamblea, que se llevaba a cabo en la famosa ágora, esa plaza pública en donde se reunía el demos
a debatir, a votar de manera directa, levantando la mano. ¿Sí? No iba a haber jerarquización entre sus integrantes, ni en la Bulé, ni en la asamblea, ni en los tribunales y tampoco entre los estrategas. Digamos, ¿sí? Todos los que participaban eran responsables de su gestión solo ante el demos y no ante otro funcionario. Es decir, no le tenía que dar explicaciones a ningún funcionario porque sus explicaciones se las debían solamente al demos que lo había colocado en ese lugar. Hablamos de democracia sobre todo porque la participación era directa, la participación del demos era directa. Un ciudadano iba al ágora y participaba levantando su mano, votando a favor o en contra de tal o cual medida. ¿Sí? Iban a participar todos los ciudadanos, ya fueran ricos o pobres. Sin embargo, la mayoría de la población del Ática estaba sin participación política, porque la mayoría de la población del Ática eran mujeres, extranjeros y esclavos. Y esas catalogaciones no estaban dentro del concepto de demos, no estaban incluidos en la participación democrática, si se quiere. ¿Sí? Bien. Terminado este camino, ¿vieron? Les dije que iba a ser lo más fácil posible para tratar de explicarlo. Camino hacia la democracia ateniense, digamos, que comienza con Dracón, esa etapa de recopilación escrita de las leyes, que va a continuar después con Solón, que va a ser el encargado de reformar las leyes, la etapa de la reforma de las leyes. Continuará después en tercera instancia con Clístenes, etapa de la igualdad política de los ciudadanos, y finalizará con Pericles con la consolidación de la democracia ateniense. Espero haber sido lo más claro posible. Igualmente, como siempre les digo, pueden enviar sus consultas, todas sus dudas o sugerencias a nuestro Instagram, que nos pueden encontrar en esa red social como Historia en Podcast. Bien, y para terminar, vamos a ver los últimos 2 puntos de este episodio que están referidos a la división social ateniense y a la cultura de la época clásica ateniense. División social, en primera instancia, que vamos a encontrar una especie de pirámide, digamos. Siempre la división social de una civilización se realiza en pirámide. ¿Por qué? Porque vamos a ir escalonando jerárquicamente desde los grupos más populosos, vamos a decir, más numerosos en la base. Por eso la base es más ancha, porque significa que hay mayor cantidad de personas en ese grupo, hacia la cúspide, en donde vamos a tener un grupo menos numeroso, pero con mayor concentración de poder o de riquezas en sus manos. En primer lugar, en la cúspide de la pirámide tenemos a los ciudadanos, que ya hemos dicho que eran aquellos hijos de padres y madres atenienses que contaban con derechos políticos y derecho de posesión de tierras y de fincas en toda la zona del Ática. Si bien había ricos, la mayoría de ellos eran pequeños y medianos propietarios de tierras, pero con la concentración del poder político en sus manos. En segundo lugar, en el intermedio de la pirámide tenemos al grupo de los metecos, aquellos hombres libres pero extranjeros, que no... A ver, la concepción de extranjero en Atenas era bastante particular. No significa que no hayan sido griegos, sino que pueden haber sido griegos, pero de otras ciudades, ¿sí? De otras polis, y también aquellas personas no griegas, digamos, que venían de fuera del mundo griego, ¿sí? La mayoría de ellos se dedicó en esta etapa al comercio y a las artesanías. Y por último tenemos a los esclavos, el grupo más numeroso de la polis ateniense antigua, con el total carecimiento de todo tipo de derechos, ya sea políticos, sociales, económicos, lo que fueran. Eran considerados objetos que se compraban y se vendían en una mercancía de intercambio, ¿sí? Aunque una particularidad tenían estos esclavos atenienses, que podían comprar su libertad con trabajo y pasaban a la categoría de metecos. Era poco usual, poco visto, pero existió en la historia de la Atenas antigua. La mayoría de estos esclavos no eran griegos, sino que eran comprados en el exterior, en el extranjero, o eran producto de guerras, prisioneros de guerras que caían en la condición de esclavos. Y aparte no podían participar de la guerra, porque participar de las guerras significaba obtener tierras, y el derecho a la obtención de tierras estaba vedado solamente para el gozo y uso de los ciudadanos. Y por último, la cultura de la época clásica ateniense, en la cual
Supongo yo, esto es una suposición, mucho debemos conocer la cuestión de la filosofía con Sócrates, con Platón que en el año 385 a.C. va a crear su propia academia en Atenas con Aristóteles, ¿sí? Va a comenzar esta forma racional de ver el mundo. Vamos a tener el surgimiento del teatro, el teatro que para mí va a ser el primer medio de comunicación masivo, el primer medio de comunicación más poderoso de la historia, ¿sí? No existían en esa época tantos textos escritos. De hecho, los grandes filósofos han escrito muy poco, digamos, ¿sí? Han escrito después sus discípulos sobre ellos, pero los grandes filósofos se los va a conocer. A Sócrates, por ejemplo, se lo va a conocer por los escritos de Platón, pero él simplemente se va a dedicar a la divulgación oral de esta nueva forma de pensar, del raciocinio, del uso de la filosofía para ver el mundo, ¿sí? En el teatro vamos a tener tragedias y comedias, de ahí que el simbolito del teatro sean dos máscaras, una sonriendo y una triste, ¿sí? En referencia a la tragedia y a la comedia. Dentro de las tragedias podemos encontrar las tragedias de Esquilo, de Eurípides y de Sófocles también. Dentro de las comedias podemos encontrar a las comedias de Aristófanes, por ejemplo, ¿sí? Va a ser una forma de democratización del conocimiento del teatro, porque se llevaba al conjunto de la población, ¿sí? Las ideas que se estaban buscando representar a través del arte, a través del teatro, ¿sí? Vamos a tener también la aparición de la historia, ¿sí? Con Heródoto, con Tucídides, que van a marcar la época clásica ateniense. Época clásica que no termina aquí, sino que vamos a estar subiendo dentro de muy poquito nomás el siguiente episodio que está referido a la época clásica, pero en la polis de Esparta. La vereda de enfrente de Atenas, vamos a decir, ¿sí? Absolutamente todo lo contrario a lo que estaba sucediendo en Atenas se va a llevar a cabo también en la época clásica, pero en otra polis que fue Esparta. Y para eso los invito a escuchar el próximo episodio que en muy breve estaremos subiendo aquí a nuestro podcast llamado Historia en Podcast. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado, los espero en un próximo episodio, los espero por nuestro Instagram, en donde van a tener las novedades más recientes de nuestro proyecto de divulgación histórica llamado Historia en Podcast. Chao amigos, hasta un próximo episodio, muchas gracias.